Estuve en una película de Arnaldo Andrés, Lectura según Justino, donde tuve un pequeño papel. Después de esa película estuve en una que se llama Sin Salida, que es de Héctor Echevarría. Héctor Echevarría era un deportista, era un luchador que se volvió cineasta y se dedica a las películas clase B. En esta película que se llama Sin Salida, donde tuvo un papel, no era protagónico, pero era un papel un poco importante, ¿verdad? En esta película estuvo Dani Trejo como actor. Eh, Después de esta película viene Mangoré, donde hago el papel de Mangoré joven. Después, bueno, ahora hace 8 meses atrás estuvimos grabando una película en Corrientes que se llama Un Gauchito. No sabemos si le vamos a llamar Un Gauchito Gil o Un Gauchito nada más, Falta el título. porque... ¿Cómo? El título falta. El título está en duda todavía, pero la película está inspirada en el Gauchito Gil. O No, sea, el pero- personaje a quien yo interpreto es el Gauchito, se llama Héctor Soto, pero no es la historia del Gauchito Gil, está inspirada en el Gauchito Gil. El Gauchito Gil no es un santo, pero es considerado santo para la gente de Corrientes y mucha Sí, gente acá sí. del país, eh, que en la época de la guerra él era una persona que se negó a luchar contra los paraguayos y fue perseguido digamos, por eso, ¿verdad? Él tuvo que ser un desertor y bueno, la historia que cuentan de él es que, bueno, le detuvieron a él, le cortaron la cabeza y le colgaron. Entonces, él a partir de ahí empieza a ver milagros alrededor de su historia, que eso hace que la gente se fanatice un poco también con la figura del Gauchito Gil. Y bueno, está inspirado en esta historia y esta película se estrena este año y fue una experiencia fue mi primera experiencia a nivel internacional, grabar esta película, tener un protagónico en Argentina, que para mí también eh, eh, fue una experiencia donde aprendí Sí, va a alimentar tu muchísimo trayectoria. y sí, bastante. Y bueno, es una película más que suma a mi carrera y a mi trayectoria, ¿verdad? Entonces podemos decir que en ese festival de tu colegio entraste como cantante y pediste cambio y salió el artista, Ujú. salió el actor. Y hablando de actuación, ¿a quiénes tenés como referentes en la actuación? En la actuación, acá en Paraguay o a nivel... ¿Puedes decirme lo que más te gusta? Mira, yo soy de observar siempre, o sea, cuando veo películas más bien me concentro en la historia y me concentro en la interpretación. Muchas veces me olvido de hasta el nombre del actor porque me concentro, no le doy de esa importancia, pero referente para darte un nombre, acá tengo un referente que fue mi profesor también, profesor Héctor Silva, que él con sus clases que me introdujo digamos, en el lenguaje, en las técnicas de Stanislavski, empezamos a desarrollar lo que es la memoria emotiva, que es muy importante para los actores, Sí, ¿verdad? sí. Tener conciencia de la memoria emotiva. La memoria emotiva sería ser una técnica que desarrolla Stanislavski, que consiste en traer recuerdos a la hora de actuar, Sí. emociones, sentimientos. O sea, el actor prácticamente ya tiene que estar todo el tiempo guardando en su mochila, como él siempre decía, ¿verdad? Digamos, recursos para la actuación a la hora de empezar a interpretar a un personaje. Porque todos todo el tiempo estamos actuando. O sea, la vida es un actuar. Si uno deja de actuar, creo que no vive, ¿verdad? Al expresarse, Claro, al al demostrar emociones, expresarse, al sentir algo, ¿verdad? al Cuando sentir. uno está un poco sensible, el cuerpo demuestra eso de cierta forma. Tiene un cambio, tiene una forma de reaccionar Un lenguaje. claro, que un lenguaje que estuvimos hablando del actor de La atención. La Redención, Aníbal, que tiene una facilidad de expresar muchísimo a través del rostro, ¿verdad? Que que creo que eso es parte un poco de esa técnica, ¿verdad? Cuando uno está un poco triste, como les dije, demuestra esa tristeza que es natural. Entonces, ¿qué hace el actor?
El actor trata de estar consciente de ese momento, bueno, yo estoy triste, a ver qué estoy haciendo, mira, sin darme cuenta, estoy temblando, ¿entendés? Ah, mira, mi mano, tengo un tip que no me daba cuenta. Entonces son cosas que uno va tratando de ser consciente y eso va guardando. A la hora de actuar y estar en una situación similar, entonces saca eso de su mochila y lo implementa. Entonces eso hace que muchas veces uno sea muy natural. Que con ese ejercicio diario vos ya vas a no observarte a vos mismo solamente, sino que a tu alrededor todo el tiempo también. O sea, todo el tiempo vemos a personas que están actuando. Entonces, observar un poco, ver cómo se mueve, cómo camina, cómo habla, el nervioso, cómo se pone, el borracho, cómo actúa y diferentes características que vamos viendo alrededor, ¿verdad? Que bueno, no sé si eso responde un poco a la pregunta que... Sí, claro, sí, le tenés a Héctor Silva como tu Claro, mayor referente. como mi mayor referente. ¿Por qué? Porque, bueno, de él pude aprender muchísimo y esa técnica también me ayudó bastante a mí a poder desarrollar mi propia forma también de actuar, ¿verdad? Porque creo que uno también siempre va encontrando su propia técnica, su propio estilo. Y a nivel internacional, ¿qué actor, por ejemplo, te llama la atención, te gusta o te inspira? A nivel internacional me gusta mucho Darín. Me gusta mucho Darín no solamente por su forma de actuar, sino por su forma de ser también, ¿verdad? De cómo se comporta él con su público, de cómo se comporta con los medios. Y, y es una persona que constantemente trata de aprovechar su imagen para dejar también de repente enseñanzas al público, mostrar un poco un lado sensible y humilde que creo que uno como figura tiene una responsabilidad, ¿verdad? De demostrar. ¿Por qué? Porque cuando personas y cientos de personas y miles de personas te observan todos los días, creo que ya uno va cargando con una responsabilidad que al ser actor ya asumiste, ¿verdad? Entonces, como me gusta mucho esa forma de ser de él y le admiro bastante y, y como referente internacional le tengo a Darín. Ricardo Darín, entonces, que es realmente una de las figuras a nivel mundial más importantes y es argentino, o sea, Claro. acá cerca nuestro, o sea, muy cerca nuestro vive ese actor, digamos, o sea, tenemos grandes figuras A nivel mundial, que él para mí es, bueno, es argentino y creo que es demasiado importante también que nosotros nos apoyemos en el ámbito del cine, nos apoyemos mucho los Sí. latinos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el cine en Latinoamérica está creciendo cada vez más y figuras como Darín y su comportamiento y su profesionalismo hace que cada día también este mercado vaya creciendo y que las figuras latinoamericanas también sean respetadas y consideradas en este medio, ¿verdad? Sí. Que como le dije, es por eso también que le admiro mucho, aparte de su carrera y su talento, ¿verdad? Entonces, el secreto de sus ojos lo tendrían de tus películas favoritas. Sí, puede ser como un estilo muy diferente a las películas, ¿verdad? Sí. Mostrar un poco en una película pedazos de diferentes tipos de historias que concuerdan en una cosa, ¿verdad? Que sí, puede ser una de las mejores películas, tal vez. Es considerada una de las mejores películas en Latinoamérica. Está entre las 15 mejores películas de Latinoamérica con 7 cajas. Qué bueno, es muy bueno saber eso. También nos gustaría saber, y para contarle a la gente que nos va a ver, otras películas que recomendaría o que te gustan mucho. A mí las películas que prácticamente me abrieron muchísimas, no puertas, que me inspiraron. Una de ellas es esta película de Cecedi Camaro y Luciano, donde cuentan la historia de estos dos cantantes, los hijos de Francisco. Los hijos de Francisco, donde es una película basada en la historia de ellos dos, genial, emotiva, sensible, donde
digamos, técnicamente fue una película súper hermosa. Lograron utilizar y aprovechar todo el entorno que bueno, aparte de eso la historia, ¿verdad? La historia de estos chicos que fue la única película que me hizo llorar entre todas las películas, ¿verdad? Que llegué a ver. Muy buena nota esa, muy Ni buena. Titanic me hizo llorar, pero esta película sí, cada vez que veo y veo el final me hace llorar. Y me gustan ese tipo de películas que cuentan historias, ¿verdad? Porque Bien humanistas. sí, humanistas y también las películas que te cuentan historias. Me gustan mucho las películas del siglo XIV, siglo XV, donde, bueno, habla un poco de la historia de Europa, ¿verdad? De las guerras, las batallas, las cruzadas y todo eso, donde te cuenta un poco de todo, ¿verdad? De historia, de política, de arte, que te enseñan bastante, ¿verdad? Aparte de muchas películas que son ficciones, igual la cultura te enseña, ¿verdad? De cómo era antes, de cómo fue, digamos, progresando la evolución del hombre en cuanto a la ciencia, en cuanto a la tecnología, en la política, En la sociedad en la misma. sociedad misma, ¿verdad? Entonces, ese tipo de película me gusta bastante, ¿verdad? ¿Qué podrías contarnos sobre tus personajes interpretados, ¿verdad? ¿Aprendiste mucho de ellos? Y contarnos también un poco del proceso de crear los personajes, más o menos qué elementos tomaste para crear los personajes o para hacer. Como les decía, creo que Siete Cajas fue para mí una escuela bastante importante. Ahí tuve que hacer como una especie de curso rápido para, para poder interpretar a mi personaje. Ya bastante familiar me parecía el personaje de Víctor, que lo que tenía que lograr más bien era la naturalidad en cuanto a la interpretación, ¿verdad? De lo que buscaba Víctor como personaje, porque a pesar de que me parecía familiar el hecho de soñador, de tener un ideal prácticamente imposible para él, pero que a pesar de eso luche y busque la forma de cómo llegar a eso. Creo que, bueno, en eso éramos un poco parecidos, ¿verdad? Estábamos un poco en la misma de buscar algo, buscar un sueño, ver la manera, a pesar de no saber bien qué es lo que quería. eh, Igual seguir buscando. Creo que eso aprendí bastante del personaje Víctor. Ser consciente más que nada, porque creo que a muchos nos pasa eso. De buscar algo que sabes, que sentís, pero no tenés bien en claro qué es realmente. Entonces es como que te va nomás. Hasta que el hecho de irte te lleva a algo que te hace equivocar, te duele, te daña. Y ahí es como que empezás a sentir, ¿verdad? A sentir y ser consciente de hacia dónde realmente te tenés que ir. Aprendí eso de Víctor y, bueno, trato de aprender de todos los personajes. Es más, analizando a los personajes vas aprendiendo mucho luego. Sí. Mucho de uno mismo, ¿verdad? Del comportamiento de uno mismo, de cómo darle un carácter a un personaje. Entonces eso hace que uno vaya analizando comportamientos, hasta inclusive no solamente de uno, sino de la sociedad misma, ¿verdad? ¿Por qué? Porque un doctor, sabemos, un doctor tiene una forma de ser, ¿entendés? Y así vas viendo características en diferentes formas que después uno va preguntándose por qué, ¿verdad? El actor que estudia su personaje hace eso. ¿Por qué? Y el por qué le lleva otra vez a su forma de ser, del día a día, cuáles son sus gustos, cómo se divierte, por qué, sus conocimientos, que eso va ampliando tu conocimiento, no solamente para la actuación, sino que también para uno mismo, te va culturizando más. Y cosa que me apasiona a mí de todo esto del arte, ¿verdad? No solamente la actuación, a mí me apasiona el arte en general. Y trato de aprender de cada rama del arte. Me gusta mucho la música, jamás dejé de amar la música. Me gusta mucho el arte artístico, manual, la pintura, la artesanía. Llegué a hacer artesanía, que son cosas que siempre me sirvieron
para la actuación y para todo lo que trato de hacer en cuanto al arte. Si querés, podés contarnos alguna anécdota sobre la audición, algo que siempre recordás con mucha alegría. Anécdotas, vos sabés que cuando me hacen esa pregunta, alguna anécdota, se me nubla la memoria, ¿verdad? Porque en Siete Cajas pasamos demasiadas cosas. Demasiadas cosas. Para mí, el día a día de Siete Cajas era una anécdota, una experiencia que jamás tal vez vuelva a repetirse. Eh, pero sí, lo que puedo contar, para mí la anécdota más grande fue Siete Cajas, o sea, la escena, el estar ahí frente a cámaras. eh, yo siempre fui soñador y siempre tuve una idea en mi cabeza fijada con imágenes inclusive, ¿verdad? De verme en la pantalla grande, de mirarme y la idea en mi cabeza, la escena en mi cabeza era sentado en el cine viendo una película mía que, que esa es la anécdota más grande tal vez que pude experimentar, que fue en el estreno de la película de Un Siete sueño Cajas. cumplido. Sí. Esa misma escena fue como lo que tenía en mi cabeza, ¿verdad? En estar en una de las sillas del cine y el final de la película y las personas que se levantaron y aplaudieron. Y en ese mismo momento me vino ese recuerdo de que era algo que siempre tenía en mi cabeza, era como un sueño que se hizo realidad, ¿verdad? Materializado Se en un materializó 100%, ¿eh? totalmente, Aneo totalmente. Pirimba. No, sí, totalmente. Y sí, el pirí que se convirtió en emoción y bueno, ahí salieron unas lágrimas, ¿verdad? Y después las experiencias que me hizo pasar Siete Cajas fueron increíbles. Viajar por primera vez, salir del país, llegar y conocer la India, recorrer lugares que jamás pensé que iba a recorrer, eh, experiencias en festivales, cosas así que prácticamente, no sé, todo fue gracias a Siete Cajas, ¿verdad? Y a todo el trabajo que se realizó, que muchísimo aprendí detrás de eso. Aprendí muchísimo, aprendí a amar a mi nación, a amar cada vez más nuestra cultura, lo que somos, a darme cuenta de lo que realmente tenemos como potencial. A las personas el mensaje que le puedo dejar es que traten de observar de un plano general siempre todo nunca dejen que la gente le diga que no se puede nada. Ahora más que nunca está demostrado que todo se puede y para este ambiente, para el mundo del cine, eh, con un celular en tu mano ya podés contar una historia, podés ser sincero, podés ser apasionado, podés ser romántico, podés ser lo que vos quieras y aprovechemos eso para contar historias, aprovechemos eso para hacer que este mercado pueda crecer y hagamos una industria de eso acá en nuestro país y bueno, es lo que puedo decir y el mensaje que puedo dar ahora yo en cuanto a este mundo, ¿verdad? Del arte y del cine. Bueno, Celso, te agradecemos nuevamente la presencia, un gustazo de haber conocido esta faceta tuya, de tus preferencias, de tus deseos, de las cosas que ocurren de repente detrás de cámara. También nos despedimos entonces, Manu. Asimismo, no tengo nada más que agregar que retirar las felicitaciones por esta trayectoria, también las gracias a Celso por su tiempo, a ustedes que nos ven y háganle caso a él, no dejen que nadie les diga que no puede hacerse esto o lo otro, graben, cuenten historias y nada. Muchísimas gracias y nos encontramos en una próxima edición de Cinema Dreamers. Un abrazo a todos.